Hola querida familia. De la permanencia con Dios se desglosa precisamente dos aspectos. El primero es que si nos hemos encontrado trabajando precisamente esta permanencia con Dios, pues lo primero que va a pasar es que frente a Él, pues como dice Santa Teresa, todo palidece en la sexta morada capítulo 10. Porque delante de Dios, siempre que nos vayamos a presentar, pues nos vamos a ver sencillamente ¿qué? Como deudores. Toda alma que diga que está frente a Dios y ya es santa y no tiene algo que trabajar, algo por qué luchar, pues sencillamente podríamos decir que no se está poniendo en presencia de Dios. Porque quien está frente a Dios entiende que todo lo que tiene bueno se lo debe a Él y que siempre va a haber algo que le va a faltar en esa imagen y semejanza. Entonces siempre nosotros hemos tenido una dificultad para sentirnos completamente ¿qué? Necesitados, miserables. Incluso esa palabra nos da susto, incluso esa palabra no tendría nada que ver con nosotros, pero por ende tampoco la palabra misericordia. Entonces en esto me encuentro precisamente con Sor Faustina. Jesús le dice a Sor Faustina que quien tiene más derecho a su misericordia es aquel que precisamente se siente pecador y miserable, y que entre más pecador, más miserable, pues más derecho tiene a la misericordia. Frente a eso entonces pensaba en un triage. Cada vez que uno va a urgencias, pues tiene grados de prioridad en la atención según la gravedad. Entonces la semana pasada me encontraba precisamente el viernes presentándole a Dios y entendía algo, y es que precisamente soy tan miserable, tan pequeña, que por eso tengo más derecho a su misericordia y la necesito. ¿Cuánto nos falta realmente poder entender esto, esta prioridad? Entonces, en consecuencia, esta permanencia en Dios me llevó precisamente a pensar que cuál era la mayor manifestación del amor de Dios, y me encontré lo siguiente. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué encontramos como primer aspecto? La primogenitura del amor de Dios. Nosotros no amamos porque nos salga precisamente natural o seamos fuente de amor, sino que sencillamente hemos sido tocados por Dios, y ese toque nos lleva a responder en el amor. Tan tocados, tan amados, que precisamente respondemos a ese amor. Pero segundo dice, y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué entendí? Que la primera y la más grande manifestación de Dios, de su amor, se da es en el amor. Por eso cuando vemos la cruz sabemos que es la mayor muestra del amor, de ese morir sin morir, sin morir, donde el corazón traspasado y eternamente abierto, del cual mana la sangre y el agua y los sacramentos, la iglesia, de donde emana esa fuente, nunca, nunca se va a agotar. Entonces, precisamente, la palabra perdón en su etimología viene de per, que es algo que permanece, que continúa, es una acción que no para, y donarse. Por eso, díganme si cuando hemos tenido la experiencia de sentirnos amados, perdonados, no ha sido lo más grande. Y cuando no nos han perdonado, cuando todavía hay deudas, ¿cómo nos sentimos? Pues precisamente en desamor. Entonces hay que amar, es decir, perdonar hasta que duela, y siempre. Jesús nos lo dijo en el Evangelio, cuando Pedro de osado le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dijo, no 7, sino 70 veces 7. ¿Esto qué quiere decir? 70, precisamente elevado a la 70 potencia. Entonces es hermoso, ¿por qué? Porque si lo vemos en el ejemplo del amor de Jesús, incluso Él estaba excusándonos. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces, esta semana vamos a trabajar la interioridad. Pero esa interioridad, aunque parezca diferente, lo vamos a tratar de la siguiente manera. Y es precisamente vamos a trabajar la interioridad desde conocer, amar y gozar. Pero a partir de la experiencia primero de esa primacía de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos que Dios nos perdonó? ¿Cómo precisamente sentimos ese perdón como manifestación de su amor y cómo hemos gozado de su perdón? Para que en este trabajo de recuperar esa imagen y semejanza que hemos perdido, podamos conocer que es dar y otorgar ese perdón, que es precisamente amar perdonando y que es precisamente gozar, es dar ese perdón a otros. Pero no podemos dar si no hemos recibido. Entonces va a ser un trabajo de doble vía. Inténtalo. Piensen precisamente en Santa María Goretti. ¿Qué hizo Santa María Goretti? No solo el luchar por su pureza externa, sino creo que por la que más luchó fue la de su corazón. María Goretti, ¿qué le dijo precisamente a Dios? Padre, yo ofrezco todo para que Alessandro esté conmigo en el cielo. Y su cirugía sin anestesia, sus puñaladas, todo esto fue para que él estuviera en el cielo. Entonces, esta experiencia precisamente del perdón va a ser lo que nos va a tratar de ayudar a trabajar esta interioridad y esta vida con Dios. Entonces, precisamente podemos llegar a recuperar esta semejanza. ¿Por qué? ¿Qué no nos deja perdonar? Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que nos cierra el corazón y no deja que sea realmente abierto y traspasado, que pueda ser precisamente como le pasó precisamente a San Longinus, que atravesando el corazón de Jesús fue el primer beneficiado, que aquel que realmente te traspasó encuentres precisamente el amor. No podemos hablar de una vida interior si no hay esta semejanza con Dios. Recuerden, este perdón va relacionado también con la redención. Redención, volver, dención, apagar. Dios volvió a pagar incluso lo que ya era de Él. Entonces, trabajemos precisamente por la redención, no solo desde la concepción hasta el retorno al Padre por aquellos que no vemos, sino que incluso aquellos que Dios permitió que se cruzaran en nuestro camino. Que si hemos experimentado el amor de Dios en el perdón, en la reconciliación, ese que perdona y realmente olvida y no nos lo echa en cara, sea la posibilidad de experimentar interiormente esa imagen y semejanza con Dios. Entonces, la virtud para esta semana, la vida interior, pero desde la experiencia del perdón, donde conocemos, amamos y gozamos, porque la verdadera alegría se da cuando hemos experimentado ese amor y esa redención, sin tiempo, sin límites, desde siempre y para siempre. Dios los bendiga. Sé que no es un trabajo fácil, pero sé que si lo hacemos bien, vamos a poder comprender cómo es el amor de Dios y poder realmente ser contenedores de esa grandeza y de esa inmensidad que nos habita. Dios les bendiga y muy buena semana.